Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, maestro José Briceño, de nuevo con ustedes acá desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmite para un mundo, pasando fronteras, cumpliendo a el eterno, el gran yo soy, el Teantropos, el Dios hombre, mi hermano Jesús y el Espíritu eterno que mora en mí, cumpliendo el texto sagrado cuando dice que la tierra será llena del conocimiento de Dios. Sí. Solo soy un instrumento donde me siento honrado, con mucho privilegio de ser escogido para esta ardua tarea y honrosa tarea de exponer el texto sagrado. Por eso digo, solo soy un instrumento que el conjunto de la deidad está usando para este trabajo tan laborioso, tan divino, tan puro, tan sacro, tan santo y que tanta necesidad tiene no solamente la iglesia, sino un mundo, el mundo que está sumergido en el pecado. Es lamentable. Maestro Briceño, con la verdad verdadera y con la verdad absoluta, parte de esa verdad absoluta y con la verdad verdadera. Digo verdad verdadera en contraste a las mentiras verdaderas que hay dentro de nuestras iglesias. Y digo la verdad absoluta con la finalidad de hacerles entender que lo que estoy estudiando es creíble, es la verdad. No estoy enseñando falsa doctrina y sumergiendo más al pueblo de Dios en el sincretismo, que es la mezcla de falsa doctrina, y llevándolos a caminos divergentes. Dios me guarde de eso. Este es continuamos con nuestro estudio acerca de lo que es conociendo a nuestro enemigo. Sí, digo estamos porque estoy exponiendo, por eso que usted está analizando y está estudiando. No se coma todo lo que el maestro Briceño le diga. Sea como los cristianos de Berea que iban a investigar lo que Pablo decía, a ver hasta dónde es una verdad. Hay personas que me han llamado y me han dicho, maestro, he estado haciendo análisis de lo que usted enseña y wow, Dios, qué verdad es el reino. Pero hay un pasaje, maestro, que usted utilizó que no tiene nada que ver con lo que usted expresó. El pasaje es tal. El libro que usted mencionó lo es. La carta que mencionó la es. El capítulo lo es. Pero el versículo no es. Son unos 10 versículos más adelante. Cuando voy a ver, digo, wow, es una verdad lo que dijo. Y inmediatamente voy a mis notas y corrijo, porque eso es lo mío. Lo mío es si usted me agarra en un desfase teológico, porque me equivoqué, y usted me hace a usted entender de que estoy equivocado por el texto sagrado, póngamelo en la Biblia. Yo no tengo problemas con retractarme de lo que dije y corregir mi error. No tengo problemas porque me puedo equivocar. Yo no tengo toda la verdad absoluta, tengo parte de esa verdad absoluta. ¿Qué? Estamos exponiendo a Satanás como acusador. Ya presentamos cómo él trata de acusar a Dios con sus hijos. Lo hizo con Eva. Lo de él fue mentir la palabra de Dios en Eva, en Adán, y lo logró. El mentir la palabra de Dios es tratar de decirnos a nosotros que lo que Dios dice es mentira.
Eso es mentir, no desmentir, no mentir. Eso se conoce como el mentir. Cuando él te dice, Dios te está mintiendo, eso no es verdad. Él acusa a Dios con el creyente cuando te dice, y si Él es tu sanador, ¿por qué no te ha sanado? Si Él es el que te prospera, ¿por qué tienes desfases financieros? Si tu evangelio funciona, ¿por qué tus hijos no quieren saber nada de Él? Si oraste, si la oración tiene poder y Dios responde a la oración, porque el enfermo que por lo cual sanaste se murió. Y para usted de contar, ese es el trabajo de Él. Tratar de mentir, de mal imponer a Dios con sus hijos. Ahora, escuche bien, preste atención para que entremos en otra fase. Satanás se vale de la verdad para acusar y se vale de la mentira para acusar, que vienen siendo falsas acusaciones, que vienen siendo calumnias. Esto es muy importante que usted lo entienda. Es decir, ¿qué es lo que usted quiere exponer, maestro, cuando dice que Satanás utiliza la verdad para acusarte? Te digo, Satanás te presenta una oferta en la tentación, porque todo lo que Satanás te presenta son ofertas. Perdón, no te dejan de llamar la atención, te llaman la atención. Tú decides si la tomas o la dejas, pero en un supuesto negado, la tomes, caes. Después que eso sucede, entonces se va a encargar de acusarte, divulgando, buscando la forma de cómo divulgar a voz populi, a divulgarlo a voz populi, que todo el mundo se entere de lo que hiciste, y lo que él expone, porque te está acusando, es una verdad. Tú lo hiciste, es una verdad, sí, lo hiciste. Porque ese desgraciado es traicionero. Él te presenta la oferta, la toma y después te acusa. Ahí está. Entonces, él utiliza la verdad para acusarte. Es una de las áreas en las que él dice la verdad. Siendo padre de mentira, es una de las áreas en las que dice la verdad. Pero cuando tiene relación, cuando el acusar tiene relación con Dios, pues no tiene ninguna verdad para acusar a Dios. Él usa la mentira. Él no tiene ninguna verdad para acusar a Dios porque Dios no falla, Dios no miente, en Dios no hay pecado, Dios no tienta a nadie, Dios no puede ser tentado por el mal. Entonces él usa la mentira para acusar a Dios, que ya vendría siendo falsas acusaciones, que eso se denomina como calumnias. Entonces de nosotros depende el que le creamos a él. Por lo menos yo hice un estudio preciso, conciso y detallado en relación a Dios, de su palabra, de la integridad que hay en Dios y en su palabra, que Dios no miente, que Dios no puede mentir, que la palabra de Dios no regresa vacía, que Él apresura su palabra para ponerla por obra. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Jesús, desde el punto de vista escatológico, en Mateo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero estas palabras no van a pasar. La palabra profética que Jesús dijo en Mateo 24, que está registrado, esa palabra no va a pasar por alto, se va a cumplir, porque lo que Dios dice se cumple. Todo lo que los profetas dijeron de Jesús se cumplieron todas las profecías, ni una dejó de cumplirse, todas se cumplieron, porque Dios cumple su palabra, es fiel. Si nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios tiene códigos de ética moral en él. Dios no puede mentir, negarse a sí mismo. Eso lo dice el texto sagrado. Dios levantó sus manos e hizo juramento a David, le hizo juramento a Abraham y a otros de que cumpliría su palabra. Y si Dios no cumple su palabra, entonces él dejaría de ser Dios, porque él está incluido. La garantía del juramento es él mismo. Juro por mí mismo, dice el texto sagrado. Hay muchas razones por las cuales me debo sostener y nunca hacerle caso al diablo
cuando trate de mentir y levantar falsas acusaciones de Dios, en contra de Dios, para mí, no hacerle caso. Siempre lo he dicho y te lo vuelvo a repetir, ante una palabra que el Eterno te dé, ante una palabra que el conjunto de la deidad hayan decretado, no dudes, ni opines, ni cuestiones, ni razones, solamente cree. Te lo vuelvo a repetir, ante una palabra que el conjunto de la deidad te haya dado o haya quedado decretada en el texto sagrado, no opines, no dudes, no cuestiones, no razones, solamente cree. Blanco y negro, si está escrito allí, yo lo creo. Me gusta mucho cuando Gabriel se le aparece a María y le habla le da la salutación, la saludo y después le habla del hijo, del embarazo. María le pregunta al ángel, ¿y cómo será esto? El ángel, en la respuesta que le da o que le dio, no le dice cómo va a ser, sino quién lo va a hacer. O sea, el cómo Dios lo vaya a hacer, ese no es mi problema. Lo mío es creer y saber que Dios lo puede hacer y que Dios lo va a hacer si lo prometió. Punto. ¿Cómo? No me interesa. El cómo Dios va a solventar mi situación migratoria aquí en los Estados Unidos, el cómo la residencia me va a llegar, no me interesa. Sé que Él lo puede hacer y sé que Él lo va a hacer. Estoy seguro que Dios va a hacer eso conmigo y con mi familia. Dios lo va a hacer porque Él tiene un compromiso y Él lo va a hacer. De modo que las acusaciones que Satanás levante y te diga en contra de Dios, eso es calumnia, no le hagas caso. Acusa a Dios con el creyente. La Biblia está llena de textos y de pasajes donde te hablan de la fidelidad y de la integridad y de la lealtad de Dios y de su palabra. De una cosa estoy muy seguro, que hasta que nosotros no conozcamos la integridad y la lealtad de Dios y de su palabra, nosotros nunca vamos a confiar en Él, nunca. Por eso Dios a mí se me iluminó en el texto sagrado. Dios me mostró por muchos pasajes, un estudio preciso y conciso, que me senté, él me dijo, no fue que me dijo, José, no, una intuición en mí, y es que entendí que él me dijo, siéntate y estudia lo íntegro, lo cabal, la lealtad, la equidad, la rectitud, la justicia, la moral que hay en mi palabra. Me senté a estudiar y eso me llevó a mí a formar un carácter en fe que, como dijo Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe, en una apendicitis que tenía, el médico le dijo, ¿te operas o te mueres? Smith le dijo, yo conozco tanto la integridad de Dios y de su palabra, que yo prefiero morir creyendo en Dios y no vivir dudando de Él. Porque por lo menos si me muero creyendo, pero no viviré dudando. ¡Wow! Lo más miserable que nosotros podamos vivir en el reino. La vida más miserable que se pueda vivir en el reino es vivir dudando del que todo lo puede. Es contraproducente, es paradójico, no tiene sentido. El que esté adorando, alabando, ofrendando, diezmando, aplaudiendo, asistiendo a un culto que le estamos
presentando a un Dios que nosotros no le creemos. Eso es paradójico, es contraproducente, no tiene razón de ser. Yo no sé cómo hay creyentes que son incrédulos. No sé cómo se las arreglan para ser incrédulos siendo creyentes. De esto se trata. De creerle a Dios 24 horas al día. No dudes, no opines, no cuestiones, no razones ante una palabra que Él te dé. Solo cree. Job dijo, si Él me matara en el espero, yo sé que mi Redentor vive y tiene poder para levantarme aún dentro de los muertos. ¡Wow! Jesús murió en fe. Los hombres de Dios no mueren agonizando, mueren en fe. Porque hasta para morir hay que tener fe. Y Jesús en la cruz murió en fe. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Wow! He oído. Jesús no operaba en la omnisciencia. En Él estaba el verbo, es el verbo encarnado, es el teantropos, el Dios hombre, pero Jesús nunca operó en la omnisciencia. Porque Él era el postrer Adán. Y Él tenía como hombre regenerar a la raza humana. Como hombre, no como Dios. Porque quien el diablo venció en el huerto del Edén fue a un hombre, no fue a Dios. Tenía que ser un hombre que viniera a vencerlo. Y como hombre Jesús venció al diablo y hasta el final de la cruz, sin ser omnisciente, sin saber lo que venía después de morir, Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Murió en fe. Se cree, según la historia, que Pablo, antes de ser decapitado, expresó un cántico de victoria y expuso y reiteró y repitió las palabras que escribiese a Timoteo. He acabado la carrera, he guardado la fe. Lo que me queda es la corona de vida que el Señor dará a todos los que aman su venida. Murió en fe. Todos los discípulos, usted va a la historia de la iglesia y todos murieron. Todos, con la excepción de Juan, pero todos murieron trágicamente. Murieron en fe. Esteban, primer mártir, murió en fe. No le imputes estos pecados, y se arrodilló y adoró. Y la Biblia dice, el texto originalmente lo dice así. Y puesto cuando Esteban estaba siendo apedreado, Esteban exclamó y dijo, veo los cielos abiertos, oído, y al Hijo de Dios de pie. De pie, así dice el texto, búsquelo. En el texto originalmente se escribió así, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra del Padre. ¿Por qué Jesús no estaba sentado? Porque se puso de pie. Porque Jesús se levantó para honrar la muerte de sus santos y recibir su vida como adoración. El hecho de que Esteban estaba de rodillas y Jesús estaba de pie, recíprocamente en un sentido de adoración, de entrega de la vida. Satanás produce acusaciones entre los creyentes. Ahí. Oído, entre los creyentes. Presta atención a esto. En esta tarea, Satanás trata de levantar falsos testimonios entre hermanos, calumnias, chismes, murmuraciones, censuras, difamaciones, y con todo esto producir divisiones en la iglesia, fragmentar el cuerpo de Cristo. Él se encarga, en casos se encarga de este tipo de acusación en verdades. Ya te voy a hablar de eso, en verdades. Ese desgraciado
Ese animal te presenta la tentación, caes y después te acusa. Es verdad, pero presta atención. Pero nunca olvides esta gran verdad del reino. Satanás es especialista sembrando cizaña. Especialista. La mejor arma que tenemos para contrarrestarlo en esta área es el amor y el perdón. Nunca tomes en cuenta las cosas que otros dicen en contra de ti. Nunca. Y te voy a decir algo. Escúchame. Como maestro, te lo expongo y llevas esta verdad de reino. Atesórala en tu corazón. Esta es una palabra de sabiduría, lo que te voy a decir ahora. Te va a servir para toda la vida. Si lo que dicen de ti es una verdad, porque tú diste lugar para que hablaran de ti, no te molestes. Es una verdad. ¿Por qué tienes que molestarte? Es una verdad. Reflexiona y deja de hacerlo. Sé prudente con los pasos que das. Sé prudente con lo que hablas, con lo que dices, lo que ejecutas. Sé prudente con los pasos que das. Porque lo que están diciendo es una verdad. Entonces, ¿cómo evitar de que la gente hable de mí? Déjalo de hacer. Déjalo de hacer. Punto. Corrige tus actitudes y tus aptitudes. Y ya, déjala de hacer. Pero en el otro caso, si lo que dicen de ti es una mentira, pues no le prestes atención, es una mentira. Mi abuela decía que agua caliente no quema casa. Ante las mentiras que el mundo se invente, que la gente se invente, que Satanás se invente, que las calumnias, todas esas cosas, tú debes aprender a tener la piel de foca, que te resbale todo. Déjalo, es una mentira. ¿Por qué te vas a molestar por una mentira? No te molestes por una verdad, porque es una verdad, lo están diciendo porque lo hiciste, no te molestes, corrígete, pero menos no te vas a molestar por una mentira. Una mentira, nunca se te olvide esta verdad. Una mentira toma fuerzas como una verdad cuando tú la crees. Repito, una mentira toma fuerzas como una verdad cuando tú la crees. Deja que las mentiras pasen. Mire, escuche esto. ¿Qué no han dicho del maestro Briceño? ¿Qué no han dicho de mí? Pero ni siquiera usted tiene una idea los falsos testimonios que han dicho de mí, las mentiras, las calumnias, las cizañas. Porque uno de las armas, o de los, ¿cómo podría yo decir? Sí, de las armas que Satanás tiene para tratar de destruir la iglesia, es lamentable, doloroso. Son hijos de Dios, que tienen justicia, que tienen vida, fueron regenerados, son hijos de Dios y están dentro de la iglesia, no como embajadores de Cristo para un mundo, sino como espías del diablo, participando de las cosas del mundo dentro de la iglesia. Hijos de Dios que se prestan para el litigio, ese pecado de la lengua, cosa que aborrece Jehová, le produce abominación. El texto sagrado dice que hay seis pecados que aborrece Jehová y uno más abomina su alma. El número 7 abomina su alma. Y cuando usted va al proverbista, el número 7 es la lengua que levanta discordia en contra de los hermanos. Ahí le dejo esa. La lengua que levanta discordia en contra de los hermanos. Le produce a Dios abominación. ¿Sabe qué es abominación?
Es todo aquello que usted hace y dice, y que con lo que hace y dice a Dios le dan ganas de vomitar, le dan náuseas. El texto sagrado dice, 6 pecados aborrece Jehová y uno le dan ganas de vomitar, le dan náuseas. ¿Cuál? La lengua que levanta discordia en contra de los hermanos. Chisme, brollo, censura, difamación, escarnio, mentira, calumnias, todo eso es aborrecido por Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, que no presta sus oídos para la basura del diablo, para los consejos malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado. ¿Sabe qué significa eso? Que eso no tiene nada que ver con las sillas de los cines. Eso me lo dijo mi pastor un día. No vaya a los cines, porque esos son sillas de escarnecedores. No. El término silla de escarnecedor significa bienaventurado aquel que no se sienta o toma una posición para escarnecer, para chismear, para el brollo, para la censura, para la difamación, para la calumnia, para la opinión. A mí me pregunta, maestro, ¿usted qué opina? Digo, no, mi opinador se dañó. Yo no estoy llamado a estar opinando de nadie, de nadie. Así. Entonces, una persona que esté dentro de la iglesia, hija de Dios, regenerado, justicia, vida, hija de Dios, regenerado, y se preste para, para el pecado de la lengua, ya lo dije, es una persona que está siendo influenciada por el diablo. Cosa paradójica que son templo y morada del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está apagado y contristado porque están siendo influenciados por el diablo y se dejan llevar tan fácil por el chisme. Mire, les cuento algo. Hubo una persona que se acercó a mí, una mujer. Esto se dio en un país, en una nación, en un estado, en una ciudad. Me pide consejería pastoral. Yo dije, ok. Maestro, vengo a conversar con usted porque usted conoce a Juan de los Palotes, por decir algo, un nombre. Juan de los Palotes, digo, sí, un gran ministro de Dios, un obispo, representante del Evangelio, ejerce uno de los ministerios. Sí, claro, lo conozco, es mi amigo. Bueno, maestro, déjeme decirle que vengo a hablar con usted porque yo tuve relaciones sexuales con él. ¿Tuviste relaciones sexuales con Juan de los Palotes? Sí, maestro. Y por varias oportunidades hemos estado. Ah, ok. Últimamente, maestro, él se ha apartado de mí, conversó conmigo, me dijo que debíamos de romper esta relación. No sé, como que se arrepintió de lo que venía haciendo y yo me siento usada. ¿Te sientes qué? Usada. ¿Te sientes usada? Ah, ok. Te sientes usada. Siento que me está como sacando el cuerpo. Después de lo que hizo, observa el término de lo que hizo, no de lo que hicieron, porque ella era una muñeca de plástico, una mujer inflable, sexualmente hablando, que ella no hizo nada, según ella. Después de lo que hizo, ahora me quiere sacar el cuerpo. Yo vengo a hablar con usted, maestro, porque yo voy a hablar con el presidente de la organización con el que en él trabaja y voy a buscar una reunión porque lo quiero divulgar. Me quedé mirando. Y quiero primero, maestro, que usted me aconseje, que usted ore por mí, porque yo voy a sacar en público el pecado de este hombre. Le dije, ok, escúchame. Oiga el consejo, escúchame. ¿Él te obligó? No, maestro. ¿Te puso una pistola con un puñal, un cuchillo, te sobrellevó? No, maestro. ¿Te violó? No, maestro.
Disfrutaste, vamos a estar claros, disfrutaste en el alma tus relaciones sexuales. Sí, maestro. ¿Alcanzaste orgasmo como él lo alcanzó? Sí, maestro. ¿Participaste de la relación sexual? Sí, maestro. ¿Aceptaste las citas que él te daba y fuiste voluntariamente a los hoteles donde él te llevó? Sí, maestro. Y ahora me vienes a decir a mí con un descaro que lo vas a divulgar ante el presidente de la organización. ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Pena te debe dar más bien de estar hablando esas cosas. Está bien, viniste a mí, yo creo que fue de Dios que vinieras a mí, pero pena te debe dar de hablar de esas cosas. Te debes alegrar más bien de que el hombre tomó una decisión de desistir y dejar esto así, porque habló tan bien contigo y te dio razones en relación a la santidad, a la pureza, al ser consagrado. Le dio razones, entró en razón, fue redarguido por el Espíritu y decidió dejar todo esto. Y ahora tú que participaste de todo esto, en vez de arrepentirte y quedarte callada la boca, estás siendo influenciada por el diablo, porque es el único que puede llevarte a hacer eso, de ir a divulgar el pecado para dañar el ministerio que Dios le dio a ese hombre, el desarrollo de ese ministerio, y llevarte un poco de gente por delante que creen en la palabra que ese hombre expuso, porque es un hombre reconocido y renombrado en la nación, y llevarte un mundo por delante. No te importa la obra, no te importa la iglesia, no te interesa el mensaje, no te interesa el reino, a ti no te importa nada. A ti lo que te importa es de la venganza, porque te sientes según tú usada. Yo te hago una pregunta, ¿quién va a hacer más daño? ¿Tú o él con la relación sexual que tuvo contigo? ¿Quién va a hacer más daño? Tú con el chisme, con el brollo, con la censura, con el escarnio, con la difamación. ¿Quién va a hacer más daño? ¿Tú o él? Inclinó su rostro y me dijo, sí, maestro, yo. Entonces quédate callada. Fallaron, sí. Pecaron, sí. ¿Está Dios de acuerdo con lo que hicieron? No. Pero está la sangre, está el perdón. Acudan al perdón, acudan a la sangre. Acudan a Jesús, pidan perdón. Vete y no peques más. Te digo lo que le dijo Jesús a la mujer adúltera. Vete y no peques más. O vas a seguir echándole fuego, carbón al fuego, leña al fuego, cuando quieres ir a divulgar lo que ese hombre, lo que ustedes dos hicieron. ¿Qué le interesa a la organización, a la federación, al concilio? ¿Qué le interesa al mundo? Quédate callar la boca. Y es bíblico. Pablo dijo, restaurar a los tales con espíritu de mansedumbre. Está hablando a los que adulteran, a los que caen en la inmoralidad sexual. Pero yo lo llevo a cualquier tipo de pecado. Restaurar a los tales con espíritu de mansedumbre, no seas que mañana caigas en la misma condenación y después estés pegando el grito de misericordia. Hay una lucha. Entonces, el litigio, la lengua, el chisme, el brollo, la difamación, la censura, el escarnio, la calumnia, eso es obra satánica. Él se encarga de eso. Y quien se presta para eso está siendo influenciado por el diablo. Jamás podrá ser usado por el Espíritu Santo. Jamás. Jamás. Tiene contristado y tiene pagado. El Espíritu Santo aborrece eso. Aborrece esas prácticas. No lo hagas. Lloró en oficina. Él dijo, maestro, gracias a Dios que primero vino usted. Hoy en día, pero perdón. Como siempre yo frecuento a este hombre, lo llamé, me respondió, ¿cómo está usted, mi hermano Briceño? Bien, ¿cómo estás tú, Juan de los Palotes?
Bien, maestro, necesito conversar contigo personalmente, urgentemente. ¿Cómo no? Hoy podemos almorzar juntitos. Y fuimos a almorzar y le conté el caso. Se quiso como negar. Digo, no, maestro, pero ya vaya. Si tú quieres que yo te ayudes, sé muy sincero, dime la verdad. Estás hablando con una tumba, estás hablando con un cementerio, en el sentido de que esto queda en mí. Yo tengo ética ministerial. Incluso otro me dijo, sí, es verdad, maestro. La persona con quien tú estuviste se llama fulana. Y vino a mí y quiso ella ir a divulgarle al presidente de la organización y a la organización con que tú trabajas y divulgar el pecado. Sí, maestro, es verdad, lo hicimos. Yo conversé con ella y yo me sentí mal por el espíritu y me di cuenta que no debíamos seguir. Yo entendí, maestro, que en nuestra vida tiene que haber un momento donde tomemos seriedad de las cosas del reino. Ya llegó el momento, maestro, no puedo más. Bueno, ella intentó, influenciada por el diablo, por una influencia satánica, la venganza es satánica. La venganza es satánica. El querer malimponer o imponer el pecado de una persona, sea verdad, eso es satánico. Eso es satánico. Y más cuando no es verdad. Y él me dijo, maestro, yo quiero que ore por mí. Oré por él ahí en el restaurante. Hoy en día es un excelente, pero tremendo expositor de la palabra. Viaja internacionalmente, nos escribimos casi todos los días, hablamos. Wow. Tuve que conversar con su esposa, con la esposa de él, reunirme con ellos como familia. Hablé con su esposa, hablé lo que es la fuerza del perdón, restaurar ese hogar. Esta muchacha es soltera, hoy día está casada, ella se casó, tiene 2 niños, una niña y un niño. Su esposo, excelente esposo. Él no sabe nada. Yo le dije a ella, no le cuentes a él nada, porque ella me llamó, maestro, me casé, así asado. Es necesario que le cuenten. No le cuentes nada, no tiene por qué enterarse de nada. De paso, no estaba en la escena cuando sucedió, no le cuentes nada, quédate callado. Hoy pues están restaurados los 2 hogares funcionando, pero a ella le dije, vete y no peques más, y a él le dije, vete y no peques más, no lo vuelvas a hacer, ten cuidado. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea de divulgar el pecado de un hombre? Y menos cuando tú estuviste en la escena. Porque tú lo quisiste, porque tú así lo decidiste. Vamos a hacer algo, vamos a pedir perdón y no pequemos más. Eso es el deber ser. Ese es el deber ser, porque más daño hace con divulgar el pecado. Entonces, oído. Debemos ayudarnos. Aprovecho, porque no sé, estamos en vivo, mire, una de lo que debe haber en un hombre, un obispo, cualquiera de los 5 ministerios, pastor, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, cualquiera de los 5 ministerios, que debe haber en él como código de ética ministerial, es que debe ser una persona confiable. Una tumba. Que todas las confesiones que se le expongan y se le digan en lo secreto, se queden en lo secreto. Que nadie lo sepa. Señores, de ministros que les confesaron un pecado y después usaron el púlpito para usar lo que le confesaron como mensaje. Eso es diabólico. De ministros que les contaste algo en lo privado y cuando abre los ojos todo el mundo lo sabe. Así.
Y por eso la gente prefiere hundirse en el pecado, y más cuando tiene que ver con inmoralidad sexual. La gente prefiere hundirse en el pecado porque ellos no tienen a quién acudir, no tienen con quién hablar, porque no confían en su pastor. Esto es paradójico, contraproducente. Oído, perdón lo que voy a decir, de ser consejeros de líderes que están fungiendo con un cargo dentro de una iglesia. Me llamaron y me pidieron el consejo. En el mejor de los casos tuve que viajar al sitio, de estar con ellos, de presenciar llorar, de verlos llorar arrepentidos del pecado, confesarme el pecado, de tener que viajar, de tener que ir, de tener que estar con él allí. Y todo lo hicieron, ¿sabe por qué? Porque no confían en su pastor. Señor, sí, no confían en su pastor. Porque yo le pregunté, pero espérate, mira, yo vengo de hora y media de viaje en vuelo. Tomé un avión, él me pagó el pasaje, me pagó el hotel porque ese día lo pasé con él, dormí, me vine el otro día. Yo vengo de hora y media de viaje, hora y 45 minutos de viaje. Tú hiciste una inversión para un consejo en vuelos, boleto, hotel. Para darte un consejo es que aquí, Vegas, en Nueva York, en Los Ángeles, dígase donde sea, no hay gente de confianza para que tú puedas hablar con ellos. No, maestro. Y tu pastor no confió en él. ¿Y tú qué haces congregándote en una iglesia que tú no confías en tu pastor? Y me dijo, agarrando el consejo que usted me dio en una ocasión, no te vayas de allí si Dios no te dijo que te vayas. Como Dios me ha dicho que me vaya, maestro, yo estoy allí, pero yo no confío en él. Eso es triste cuando los feligreses no confían en su pastor, cuando las ovejas no confían en su pastor. ¿Por qué? La lengua. Porque en vez de ser hombres llenos del Espíritu, que conozcan la fuerza y el poder del amor y del perdón, de la misericordia, de la paternidad de Dios, y que de ellos emane eso, son gentes influenciadas por el diablo. No sé si usted sabía que hay gente en la iglesia que están esperando que tú caigas. Así. Es triste, esto es triste. Alguien dijo que el único ejército que se encarga de golpear y de patear y de rematar a sus soldados heridos es la iglesia del Señor. Y es una verdad. Es la iglesia del Señor. Tú llegas a caer y te cae todo el mundo encima. Pero todo el mundo. Ni siquiera tienes una idea. Bueno, aquí estamos. Y Satanás, para terminar esta etapa de acusador, causa acusaciones internas en el creyente. ¡Wow! Oído, causa acusaciones internas en el creyente. Este es un punto donde Satanás trabajó conmigo como usted no tiene una idea. Inclusive yo fui reincidente por 6 años. Yo no niego eso. Por 6 años yo caí en el pecado de la inmoralidad sexual. Tuve 6 años en eso. Y no me hable de eso. La pornografía, de la masturbación, de la promiscuidad. No me hable de nada de eso. Yo estuve 6 años allí. Y una de las cosas que a veces hubo momentos donde ya yo no quería más ni pedir perdón. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, los ángeles se alegran y se gozan. Ya los ángeles ni se gozaban cuando yo pedía perdón, aunque no era un pecador. Pero ni se gozaban porque ya otro lo mismo. O sea, eran tantas las veces que reincidía, pedía perdón, pedía perdón. Que mire, el germen, el
cáncer de la culpa que estaba en mí, porque ahora lo entiendo, que estoy de este lado, que Dios me perdonó el pecado que cometí, acudí a Él, pedí perdón, me perdonó Dios Padre, Dios Hijo me perdonó, Dios Espíritu Santo me perdonó, pero habían dos seres en este mundo que no me habían perdonado, ni el diablo ni yo mismo. Ni el diablo me perdona, siempre me va a estar acusando, levantando calumnias y acusándome. Y me sentía acusado a mí mismo. Yo mismo me acusaba. Entonces, mira, conseguí verdades de reino, textos sagrados en la Biblia que hablan en contra de eso. Isaías, el Señor se lo dijo, he limpiado tu pecado y te he librado de la culpa. He limpiado tu pecado y te he librado de la culpa. Y eso está en el Antiguo Testamento. Está en una dispensación antes de la cruz. ¿Cómo será después de la cruz? Vamos a analizarlo. Lo que te voy a decir ahora, verdades de reino, te pueden llevar al libertinaje. Tú decides cómo tomas esta verdad que te voy a decir. Te pueden llevar al libertinaje. Lo mío es darte una verdad de reino para que seas libre de la culpa, de la condenación. Eso es. Y no peques más. Y luches con el pecado todo lo que puedas. Las veces que caiga te levantas, luchas. Satanás es especialista en Satanás es especialista en acusar, Estamos en vivo. Satanás es especialista en acusar al cristiano con su propia conciencia de ciertos pecados que cometió en el pasado. Oído, en el pasado. Dichas acusaciones tienen efectos por no conocer el poder y la cobertura que tiene la justicia de Dios para nuestra vida. Estas acusaciones de pecados que hicimos en el pasado tienen su efecto por no conocer el amor de Dios, la compasión de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Oído, y en el mejor de los casos, que todo esto está en su paternidad, en la paternidad de Dios. Estas acusaciones tienen su efecto y hacen daño cuando no conocemos los incidentes que se dieron en la cruz del Calvario, como la redención, los 4 tipos de redención: agoraxo, esagoraxo, lutros y apolutrosis, remisión, ¿qué es remisión? Y propiciación, ¿y qué es propiciación? Como no se sabe nada de eso, y al diablo le interesa que usted no lo sepa, pues usted está en un terreno de condenación, de culpas, donde a veces te abandonas el pecado y ya me cansé de pedir perdón, ya me da pena con Dios, ya no quiero más, Señor, yo no sirvo para nada. Satanás te hace sentir inútil, que tú no sirves, que tú no puedes, que eres la vergüenza para Dios, que no. Eso es lo que ese desgraciado quiere que tú pienses. Pero Dios quiere que tú conozcas el texto sagrado en relación a Él, a su paternidad. Señores, he tenido la experiencia de tratar con personas por causa de un pecado que cometieron en el pasado y que lo llevan como una pesada carga en el presente. Dios nos perdonó, pero ellos no se han perdonado. No se han perdonado a sí mismos. Y Satanás aprovecha este elemento para acusarlo.
Nunca olvides que ante la presencia de Dios, mira esta verdad de reino, esta verdad mata demonios. Esto me voló la cabeza y me llegó a lo más profundo de mi espíritu. Nunca olvides que ante la presencia de Dios nunca hay una segunda oportunidad para pedir perdón por los pecados o por la reincidencia de un pecado. Cuando ya tú pediste perdón, no hay una segunda oportunidad. Te lo voy a explicar de esta forma. Cada vez que vengas a la presencia de Dios para pedirle perdón por un pecado, para Él es la primera vez que vienes. De las demás Él no se acuerda. Dios no acumula pecados confesados. Él los perdona. Ya Él los perdona. Él los perdonó. Toma en cuenta esta verdad. Por muy degradante y bajo que sea el pecado en la cual hayas caído, la sangre de Cristo te limpia de ese pecado y el perdón de Dios siempre estará a tu favor y te es librada de tu culpa. ¿Está acá? En un supuesto negado caíste en un pecado de inmoralidad sexual. Niego la posibilidad. Y llegas a Dios, vistes pornografía y te masturbaste. Llegas a Dios y le dices, Señor, perdóname. Te sientes muy dolido, muy herido. Y dices, Señor, perdóname por lo que hice. Perdóname. Me pasó. Te estoy hablando por experiencia. Y me fortalecí, luché y tuve 3 meses sin ver pornografía y masturbarme. De pronto cedí. A veces ni siquiera el diablo. Yo cedí. Pues se puede dar el caso de que Satanás ponga pensamientos y cedo a ellos. Me influencia a través de un pensamiento y cedí. Él no tiene toda la culpa, yo la tengo porque cedí. Pude haberle dicho que no, pero cedí. Y después que termino, que hago todo, me siento mal y digo, Señor, vengo a ti otra vez. Dice Dios, ¿otra vez? Sí. Te quiero pedir pecado porque caí en la pornografía y la masturbación. Y vengo a pedirte pecado otra vez. Dice Dios, pero perdóname. Perdóname, ya va. ¿De qué me hablas? No sé si te acuerdas, Señor, que hace 3 meses yo cometí el pecado de ver pornografía y masturbarme hace 3 meses y te vine a pedir perdón. No sé si te acuerdas. Y te dice Dios, yo no me acuerdo. Entiéndase lo que quiero decir porque a Dios nada se lo olvida. Pero cuando digo que Dios dice, yo no me acuerdo, es que ese pecado que cometiste hace 3 meses, ya Él te lo perdonó. Para mí esta es la primera vez que vienes. ¿De qué me hablas? Del pecado que cometí hace 3 meses, no me acuerdo. Yo te pedí perdón, Señor, sí, porque te perdoné, es que no me acuerdo. La sangre de mi Hijo, el sacrificio de mi Hijo en la cruz fue completo. Él murió por los pecados que cometiste ayer, por los pecados que cometiste hoy y por los posibles pecados que puedas cometer mañana. Él te perdona. Yo te perdono, el Espíritu te perdona. ¿De qué tú me hablas? Cuando entendí la fuerza y el poder que tiene la justicia de Dios, entendí que el pecado que cometo afecta mi santidad, pero no mi justicia. Que estoy en el pecado más sucio y más degradante de este universo y sigo siendo justo delante de Dios. Porque el pecado afecta mi santidad, pero no mi justicia. La justicia divina está en mi espíritu. La naturaleza de Dios, que es la
que es la vida, está en mi espíritu. La simiente, que es la justicia, está en mi espíritu. Fui regenerado. Soy hijo de Dios, que yo no soy un pecador, como muchos dicen. Yo peco, pero yo no soy un pecador. Juan dice, si pecamos, no dice si somos pecadores. Nosotros no somos pecadores, nosotros somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Eso lo dice Pablo en la carta a los Corintios. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Esa es la posición que nos da Dios a nosotros. Somos la justicia. Yo no dejo de ser justo, no dejo de tener vida, no dejo de estar regenerado, no dejo de ser hijo de Dios. La paternidad de Dios yo no la pierdo por un pecado que cometa. Dios sigue siendo mi Padre. Él es bueno en todo. Es bueno. Un día el Señor me dijo, no hay nada que tú puedas hacer a favor del amor que siento por ti, y no hay nada que puedas hacer en contra del amor que siento por ti. Te lo repito, no hay nada que puedas hacer a favor del amor que siento por ti, y no hay nada que puedas hacer en contra del amor que siento por ti. Hagas lo que hagas, yo te amo igual. No creas que yo te amo menos porque pecas, porque te portas mal, o yo te amo más porque te portas bien. Hagas lo que hagas, yo te amo igual. Mi paternidad no cambia. Yo no puedo negar mis genes, esos genes que puse en ti, esa justicia, esa vida que te hace mi hijo, yo no la puedo negar nunca, ni se puede perder nunca. Usted está acá y aprovecho de hablar con alguien que me está escuchando allí. Si hubo infidelidad sexual en el matrimonio por cualquier bando, sea el hombre o la mujer, y decidiste perdonar, que ante la presencia de Dios te puedes separar porque Dios te respalda. Lo dice la Biblia, puedes acudir al divorcio, pero el mejor de los casos es acudir al perdón. Y más cuando hay hijos en el matrimonio. Pero si decides perdonar y darle una oportunidad a ese ser que te falló, no lo condenes más. Di lo que dijo Jesús, vete y no peques más. Ni ellos te condenan, ni yo te condeno, vete y no peques más. Es fácil, no es nada, pero nuestro llamado en la tarea es nuestra única opción. No recordarle, no tomar en cuenta, no lo puedes olvidar nunca, porque ¿cómo lo olvidas? Eso no se olvida, porque perdonar no es olvidar, perdonar es no tomar en cuenta las cosas que te hicieron. Y si decidiste arreglar tu relación con tu esposo, lo amas, por amor lo amas, quieres mantener por tus hijos, por tu comunión con Dios, decides, sí, maestro, entonces no le restregues el pecado en la cara. No tomes en cuenta más ese pecado, ni le hables del asunto. Caso cerrado, punto. Ya, olvídate de eso. Y no dejes que Satanás trabaje contigo, te influencie y te traiga recuerdos, y esos recuerdos afloren, y vienen las ofensas, y vienen las palabras, y vienen los pleitos, y viene el agravio, y que a mí no se me ha olvidado lo que me hiciste, no te creas que a mí se me ha olvidado. No, eso se tiene que acabar, porque de eso se trata. Satanás trabaja así. Dios no. Dios te dice, vete y no peques más. Olvídate del pecado. Olvídate de eso. No te sientas culpable por lo que hiciste en el pasado. Olvidándote, dice el apóstol Pablo, olvidándome de lo que queda atrás. Pongo mi mirada a lo que está delante, a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Listo. ¿Estamos acá? Ok. Agradezco que haya escuchado este mensaje. No se queden con él. Compártanlo, por favor. Compártanlo. Bendiciones para todos. Se despide el maestro José Briceño. Oren por mí. Vamos. No me suelten en oración. Intercedan.
2, compartan estos mensajes. Y 3, si usted puede enviar una ofrenda a este ministerio, le lo agradecemos con honor. Es el deber ser. Sé copartícipe de toda buena obra que el que te instruye en la palabra. ¿Cómo lo hacemos, maestro? A través del sistema Cell. Si estás acá en los Estados Unidos, mi usuario es el número 786-604-3352. Repito, 786-604-3352 a nombre de José Briceno. También lo puedes hacer por PayPal. El usuario es el correo josén77bricenoa77@gmail.com. josén77bricenoa77@gmail.com a nombre de José Briceno. Y si estás fuera de los Estados Unidos, he recibido desde Argentina, de Perú, de Chile, de Colombia, de Guatemala, por MoneyGram, puedes enviarlo a nombre de 2 nombres y los 2 apellidos debes colocar. José Nicolás Briceno Aldana, para retirarlo en el estado de Texas, la ciudad de Dallas. ¿Okay? Por MoneyGram, a nombre de José Nicolás Briceno Aldana. ¿Ok? Me despido de todos ustedes hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación, el cual está bajo la cobertura del Ministerio Internacional Jesús Soberano Señor. Para la comunicación, escríbenos al correo electrónico jesussoberanosenor@gmail.com o comunícate al WhatsApp +1 786-604-3352. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.